Hola, buenas noches. Muy bien, pues ya estamos conectados también con Facebook y entonces damos comienzo a un miércoles más del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Bienvenidos todos, qué bueno que nos acompañan eh, una vez más. Y hoy pues me da mucho gusto darle la bienvenida al invitado de hoy, que es Gilberto Gómez. Muchas gracias, Gilberto, por aceptar la invitación y compartirnos aquí algo de tu conocimiento. Me da mucho gusto ver a Gilberto. Yo lo conocí cuando éramos estudiantes en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Y bueno, pues después cada uno seguimos nuestro camino y hoy, después de mucho tiempo, lo estoy viendo otra vez. Y bueno, pues el tema de hoy pareciera obvio, pero a mí siempre me ha llamado la atención este asunto de que pareciera que nuestra galaxia, por ser nuestra casa grande, en el sentido que podemos decir que la casa chica es el sistema solar y la casa grande es la galaxia, aunque eso de casa chica y casa grande de pronto tiene otro contexto, pero digo, pareciera obvio que si vivimos en nuestra galaxia, pues deberíamos conocerla, ¿no? Pero la historia es que no ha sido tan obvio y bueno, pues vamos a platicar de eso. Antes de darte la palabra, vamos a hacer una breve presentación de tu trayectoria, Gilberto. Y para eso, Gerardo, pues adelante. Pues muy buenas noches, Gilberto, un gusto. Yo no te conocía, apenas nos estamos conociendo aquí virtualmente. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a las conferencias de Clavius. Ya verás que te engañamos, te dijimos que era un público general, pero vas a ver al final de las preguntas que no es tan general este público, como nos gusta presumir a nosotros. Pero bueno, buenas noches a todos. Qué bueno que nos acompañan desde las vías de transmisión, ya sea aquí en Zoom o quienes nos ven desde Facebook. Recuerden que los saludamos por ahí si dejan un mensajito y al final, si dejan sus preguntas, también se las leemos a Gilberto, de quien les voy a leer una breve semblanza curricular. El doctor Gilberto Gómez obtuvo su licenciatura en física de la Universidad Nacional Autónoma de México y su doctorado de la Universidad de Wisconsin-Madison. Es investigador de la UNAM desde el año 2005. Estudia la estructura espiral en galaxias de disco mediante simulaciones numéricas y también investiga la formación y evolución de nubes moleculares. Lo más destacado de su trabajo es la formación de filamentos en simulaciones numéricas de nubes moleculares que sufren un colapso gravitacional. Además, el doctor Gómez ha sido jefe de estudios de posgrado en astrofísica en el Instituto de Astronomía y Astrofísica de la UNAM en Morelia. Nada más para que nos quede claro, Gilberto igual nos dices que no es nada del INAOE, porque andaba preguntando por ahí, Raimundo, esos están en Puebla. Pero bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y ahora sí te cedemos la palabra. Pues muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Espero que no los duerma demasiado. La ventaja de que los micrófonos estén cerrados es que no nos despertamos mutuamente con los ronquidos. Pero bueno, este, vamos a empezar. La Vía Láctea. Supongo que muchos de ustedes han visto la franja que atraviesa el cielo, que es posible ver en noches oscuras, en lugares con poca luz. Este, bueno, es algo que ha llamado la atención a las culturas desde siempre, ¿no? ¿Qué es esa cosa que está en el cielo? Los que han tenido oportunidad de ir a lugares realmente muy oscuros, como el Observatorio de San Pedro Mártir, este, más bien lo que observan se ve como si fuera una nube, como si fuera algo lechoso que está atravesado en el cielo. No se ven como estrellas individuales, sino como un fluido, una cosa continua que está atravesada. Este, Aquí tengo otra foto muy bonita. Podemos observar estas zonas oscuras, zonas brillantes, y en general el punto es que atraviesa el cielo. ¿Cómo nos hemos dado cuenta de cómo es la Vía Láctea, de qué es la Vía Láctea? El problema no es trivial. Imagínense que ustedes estuvieran en un bosque, amarrados a un árbol,
y les pregunto de qué tamaño es el bosque o qué forma tiene. Ustedes están ahí amarrados al árbol, no pueden moverse para investigarlo. Los mismos árboles les tapan lo que hay más allá. Muchas veces sabemos mejor cómo es el bosque que está en el cerro de enfrente que el mismo bosque donde estamos nosotros. En el mismo sentido, muchas veces conocemos mejor lo que pasa en otras galaxias que en la nuestra propia, por el hecho de que estamos adentro. Pero bueno, la plática de hoy se trata de eso. Como les decía, desde tiempos inmemorables, la gente ha tenido curiosidad sobre la Vía Láctea, y el mismo nombre de la Vía Láctea refleja las ideas que la gente ha tenido acerca de su origen. El nombre en sí de la Vía Láctea sale de, una leyenda griega que, para variar, Zeus le encantaba tener hijos por todos lados con todo tipo de mujeres, pero hubo uno en particular que molestó a la esposa de Zeus, a Hera, porque era hijo de una mortal. Entonces ella estaba muy molesta y Zeus, para proteger al bebé, se lo puso en el seno cuando Hera estaba dormida para que tomara leche de diosa y pudiera ser fuerte y defenderse en algún momento. Ella despierta, se da cuenta, empuja al bebé, lo avienta y sale un chisguete de leche, que atraviesa el cielo. De ahí el nombre de Vía Láctea. De este lado del charco tenemos otro tipo de leyendas acerca de qué es la Vía Láctea. Por ejemplo, en la cultura mexica está una leyenda sobre la creación del mundo. En el principio el mundo era un mar y había un monstruo llamado Tlatecutli que vivía ahí en el mar. Entonces, que Quetzalcóatl y Tezcatlipoca lo toman, uno del brazo derecho y la pierna izquierda y el otro de los otros dos, y lo jalan hasta despedazarlo. Con una parte del monstruo hacen la tierra y el otro lo lanzan hacia arriba y con eso hacen el cielo. Y la Vía Láctea es la espina dorsal del monstruo del Tlaltecutli, despedazado. Pero bueno, la idea de esta plática es de cómo sabemos cómo es la Vía Láctea desde el punto de vista científico, no tanto de historia. Son historias muy bonitas, pero yo no soy experto en eso. Entonces, mejor vamos a platicar acerca de lo que sí sé. ¿Cómo sabemos desde un punto de vista científico qué es la Vía Láctea? El elemento más básico, la observación más simple que podemos hacer sobre la Vía Láctea y que nos da información sobre su naturaleza, de hecho ya la mencioné, es una banda que atraviesa el cielo. Si nosotros estamos adentro de la Vía Láctea, esto implica que tiene que ser una estructura plana. Si fuera una esfera, si fuera una distribución básicamente esférica, tendríamos estrellas por todos lados. No veríamos una banda. El hecho de que lo veamos como una banda ya nos está dando información sobre la naturaleza. Tiene que ser una estructura aplanada. Bueno, esta observación yo la tengo referenciada a Kant, que también habló acerca de la posibilidad de que la Vía Láctea fuera solamente uno de muchas estructuras que hubiera en el universo. Estudios más sistemáticos empezaron con Herschel. Él lo que hizo fue suponer que todas las estrellas tienen el mismo brillo intrínseco. Y nosotros las vemos con distinta intensidad simplemente porque están unas más cerca que otras. Las que están más lejos las vemos más débiles que las que están más cerca. Entonces, eh, se puso a contar estrellas por todos lados y con eso desarrolló este mapa que estoy mostrando en la pantalla. Como él no sabía cuál era el brillo intrínseco de las estrellas, no puede ponerle un tamaño a el mapa, pero sí puede, en base a suponer que todas tienen el mismo brillo, puede saber cuáles las distancias relativas entre ellas y con eso hacer el mapa. Noten que esta distribución es aplanada, igual que la observación que hicimos al principio. Em,
el Sol, pueden ver mi apuntador. El Sol está en esta parte de aquí, es este punto más grueso. Y tenemos toda esta forma rara para la distribución de estrellas dentro de la que vivimos. Desde Kepler no nos gusta mucho estar en el centro de las distribuciones, pero pues bueno, si eso es lo que los datos observacionales nos dicen, pues ok, estamos nosotros cerca del centro. Ya en el siglo XX, este señor Kapteyn continuó el trabajo de Herschel, aunque él lo hizo de una manera más estadística. Kapteyn ya sabía que no todas las estrellas brillan igual. Y entonces lo que hace es suponer que tienen la misma distribución de brillos en todos lados. No necesariamente todas las estrellas brillan igual, pero la estrella más brillante sí es igual en todas las direcciones. Por otro lado, él también sabía cuál debería ser el brillo intrínseco de una estrella y entonces puede medir la distancia a las estrellas. Eso es un método bastante frecuente utilizado en astronomía para medir distancias. Si de alguna forma sabemos cuál debería ser el brillo intrínseco de algo, lo comparamos con el brillo aparente y como sabemos que el brillo tiene que disminuir como la distancia al cuadrado, con eso podemos determinar cuál es la distancia, comparando el brillo aparente y el intrínseco. Kapteyn estuvo haciendo eso, midiendo distribuciones de brillos de estrellas en todas las direcciones posibles y llegó a la conclusión de que la Vía Láctea otra vez es un sistema aplanado, como se muestra en esta figura, de algo así como unos 55,000 años luz de diámetro y unos 10,000 años luz de ancho. El Sol está cerca del centro, pero no está exactamente en el centro, lo cual tranquilizó a mucha gente. Pero bueno, es de nuevo un sistema aplanado, consistente con las observaciones que hicimos, la observación que hicimos al principio. Noten que esto ya es el año de 1922. La teoría de la relatividad general ya se había publicado. La gente estaba hablando de modelos cosmológicos y todavía no sabíamos cuál es la naturaleza de nuestra Vía Láctea. Realmente no es un problema trivial. Bueno, al mismo tiempo, más o menos en la misma época que Kapteyn estaba haciendo estas observaciones, Henrietta Leavitt estudiaba un tipo de estrellas que se conocen como variables cefeidas. Resulta que hay algunas estrellas que no tienen un brillo constante, sino que su brillo cambia en el tiempo. Y en particular, las estrellas cefeidas son bien interesantes porque, primero, son muy brillantes, entonces las podemos ver muy lejos. Este es un ejemplo de una estrella cefeida, cómo cambia su brillo en la galaxia de Andrómeda. Voy a regresar a esto. Y un segundo punto interesante es que la forma en que varía su brillo es muy fácil de reconocer y es muy característico. En esta gráfica se presenta el tiempo en el eje horizontal y el brillo aparente en el eje vertical. Entonces se ve cómo el brillo disminuye poco a poco y súbitamente sube de nuevo. Y luego otra vez poco a poco disminuye, etcétera. Este periodo entre los picos resulta, lo que descubrió Henrietta Leavitt, es que este periodo está relacionado con el brillo intrínseco de las estrellas. Entonces, si graficamos este periodo en el eje horizontal y graficamos en el eje vertical su brillo intrínseco, encontramos una relación muy estrecha entre los dos. Y como son estrellas que podemos ver muy lejos porque son muy brillantes, este es un método poderosísimo para medir distancias a muy alta precisión. Simplemente medimos estrellas con brillo variable y medimos el periodo, con eso nos vamos a esta gráfica, vemos cuál debería ser su brillo aparente, lo comparamos sabemos cuál es el brillo absoluto, lo comparamos con el brillo aparente y con eso podemos medir distancias. Esto es un método que todavía se usa hoy
para muchas cosas. Entonces, este señor, que se llamaba Shapley, se puso a buscar estrellas variables por todos lados y en particular le gustaban este tipo de objetos que se llaman cúmulos globulares. Por el momento nada más voy a decir que son un montón de estrellas, más o menos con la misma edad. Este, y como son grupos de estrellas bastante pues, agrupadas, están muy aisladas, son fáciles de distinguir de todo lo que hay a sus alrededores. Entonces Shapley se puso a buscar estrellas variables en este tipo de objetos, de cúmulos globulares, y en base a eso, medir la distancia a estos cúmulos. Y él lo que encontró fue lo siguiente. En esta gráfica se presenta la distribución de cúmulos globulares que Shapley estuvo midiendo. Cada punto verde es un cúmulo globular. El Sol aquí está en el 0,0. La distancia está en unas unidades que nos gustan a los astrónomos. Son un parsec, se llama. Son aproximadamente 3 años luz. Entonces, aquí estamos hablando de 50,000 parsecs, 50 kiloparsecs. Entonces, son aproximadamente 150,000 años luz. La distribución de cúmulos globulares es muchísimo más grande que el tamaño para la galaxia que encontró Kapteyn. El tamaño para la galaxia de Kapteyn es una cosita así chiquita. Los cúmulos globulares están distribuidos alrededor de un centro que está algo así como 15, 18 kiloparsecs, o sea, unos 50,000 años luz de nosotros. Por un lado, tenemos esta distribución de cúmulos globulares que nos dan una galaxia que no es muy aplanada. Esta es una distribución bastante más chonchita. Y tenemos el modelo de Kapteyn, muchísimo más chico. Entonces, en resumen, Kapteyn dice que la Vía Láctea tiene un tamaño como de 50,000 años luz, con el Sol cerca del centro, y Shapley dice que es un tamaño muchísimo más grande, como de 150, 160,000 años luz, y el Sol está bastante lejos, a unos 50,000 años luz del centro. ¿Quién tenía la razón? El trabajo de los dos es bastante rígido, está bien hecho. No es que uno se haya quedado dormido en el telescopio o haya hecho malos cálculos, no. Así es el trabajo científico. A veces tenemos evidencia que viene de lugares diferentes que nos lleva a conclusiones diferentes. Entonces, necesitamos compaginar los dos. En este caso, ¿quién estaba en lo correcto y quién estaba equivocado? Pues resulta que los dos estaban equivocados. Ninguno de los dos estaba bien. Y curiosamente, los dos estaban mal por la misma razón. Los dos suponían que el espacio entre las estrellas es perfectamente transparente. Y resulta que no lo es. El espacio entre las estrellas está lleno de gas y está lleno de polvo que absorben un poco de la luz. Y a eso le llamamos extinción interestelar. A los dos les afectaba de manera diferente. Para Kapteyn, este polvo interestelar, la extinción, le impedía ver las estrellas muy lejanas. Y entonces, en su conclusión, en sus medidas, la galaxia era bastante más chiquita de lo que realmente es. En el caso de Shapley, resulta que estas estrellas feidas de las que yo estaba hablando están metidas en ambientes con mucho polvo. Entonces, la relación entre el periodo y brillo absoluto de las estrellas cefeidas estaba afectada por ese oscurecimiento. Y por otro lado, en esa época no se sabía que hay muchos tipos distintos de estrellas variables. Y en particular las que estaba viendo Shapley en los cúmulos globulares son otro tipo de variables que se llaman RR Lira, no eran cefeidas, que también siguen un periodo, una relación periodo-luminosidad, pero simplemente es otra.
Entonces los dos tomaron medidas diferentes por por la misma razón, la extinción interestelar. El medio interestelar no es del todo transparente. Hay un cierto oscurecimiento debido al polvo. Esta es un mapa completo del cielo. Si tomáramos fotos del cielo por todos lados y lo pegamos, así se vería. Y esto es como se ve la Vía Láctea, este, si pegáramos las fotos de todo el cielo. Noten que están estas zonas oscuras, todas estas regiones oscuras, que están, que no es que estén vacías, sino que son regiones con este polvo interestelar que nos chupa la luz y no nos permite ver lo que hay atrás. Bueno, si nos fijamos en otras galaxias, vemos cosas semejantes. Por ejemplo, esta galaxia de aquí también tiene un disco y tiene esta banda oscura atravesando en medio. Galaxias que no se ven de lado, sino de frente, como esta, también tenemos esas regiones oscuras, esos, esas regiones polvosas asociadas a los brazos espirales. Entonces, ¿podría ser que la Vía Láctea se vea como estas galaxias? Bueno, pero estas no son las únicas galaxias. En particular, existen estas dos de aquí, que están marcadas con los círculos rojos, que son galaxias satélites a la Vía Láctea. Así como la Luna es satélite de la Tierra y la Tierra está dando vueltas en el Sol, hay otras galaxias pequeñas que están atrapadas gravitacionalmente por la Vía Láctea y están dando vueltas. Estas dos son conocidas como las nubes de Magallanes. Es esta, a falta de un mejor nombre, se llama la nube mayor de Magallanes. Este es una galaxia que tiene una estructura alargada en el centro. No se le ve como que tuviera mucho polvo, pero sí da una sensación como de brazos espirales, pareciera tener un brazo espiral para acá. Sí se siente como que fuera una cosa que estuviera dando vueltas. Mientras que la nube menor de Magallanes, la más chiquita, es una galaxia más irregular, como que no tiene forma de gran cosa, aunque sí tiene mucho gas. Si nos fijamos en galaxias más grandes, cercanas a la Vía Láctea, está esta M31, conocida entre sus cuates como Andrómeda. Esta pareciera, si nos imaginamos que estamos adentro de Andrómeda, estas zonas oscuras de aquí y el hecho de que sea un disco aplanado nos hace pensar que el cielo se vería más o menos como el cielo que vemos nosotros para la Vía Láctea. Pero cuando vemos a detalle las cosas, pues no se parece tanto. Fíjense cómo la parte central, estas partes de aquí, se ven bastante más rojas que el cielo que vemos nosotros para la Vía Láctea. Resulta que las estrellas no todas tienen el mismo color. Las estrellas más viejas, más chiquitas, tienden a ser más rojas y las más grandes y jóvenes tienden a ser más azules. El, el cielo que nosotros vemos se ve bastante más azul y esto se ve más rojo. Entonces, tal vez sí, como que viendo Andrómeda, pues sí, podría parecerse un poco más a la Vía Láctea, pero todavía como que nos falta algo. ¿Qué tal otras galaxias espirales? Otra vez, aquí tenemos una galaxia con brazos espirales muy bien definidos y las regiones oscuras de polvo, que ya hemos hablado varias veces. Esta se ve bastante más azul, solo se ve roja en las partes centrales. Pero no todas las galaxias que son de disco, que son aplanadas, se ven así de bonitas. Hay unas que se ven como más desarregladas. Sí, también tienen nos dan una sensación como de torbellino, como de rotación. Vemos las estructuras de polvo asociadas a esas espirales, pero no tienen los brazos espirales tan bien definidos. Hay otras galaxias que son bien fotogénicas, como esta. Esta, además de tener los brazos espirales muy bien definidos,
tiene esta estructura alargada aquí, muy roja, hecha de estrellas viejas, una barra. Esto se conoce como una galaxia barrada. Y de las puntas de la barra salen brazos espirales muy, muy definidos, muy azules, con un montón de estrellas jóvenes y las mismas regiones oscuras de las que ya hemos estado hablando. Hay otras galaxias que se ven así de raras. Esta es una galaxia que chocó con otra. Esta galaxia que se ve aquí, esta chiquita de aquí, atravesó por el centro, así, ¡puf! Le atravesó a la grande por el centro y se generó un anillo de estrellas recién formadas. Es como cuando tienen una cubeta y dejan caer una piedra, se forman las ondas. Es una historia semejante es lo que pasó por aquí. Esta galaxia roja de acá pasó por el centro y generó ondas dentro de la galaxia. aso- y estas ondas las podemos asociar a regiones de formación estelar. Noten que esto tiene bastante menos polvo. Tenemos un montón de estrellas muy jóvenes, pero tal vez la Vía Láctea no se ve así, no se ven tantas regiones oscuras como como nosotros esperamos en base a ver los mapas del cielo. Por completés, también hay galaxias de este estilo. Ya que estamos hablando de galaxias que interactúan, galaxias que chocan unas con otras, aquí tenemos dos galaxias que están en órbita una alrededor de la otra. Eventualmente, estas dos van a juntarse para formar una galaxia más grande. Pero mientras, tenemos un montón de gas que está siendo expulsado al mismo tiempo que están dando vueltas. Tenemos luz azul, tenemos estrellas jóvenes. En la parte central tenemos estrellas viejas y todavía sobrevive un montón de gas, un montón de polvo oscuro aquí en las partes centrales. No creemos que la Vía Láctea sea como esta, pero esta es una foto bien bonita que me gusta poner. Estas dos galaxias eventualmente van a juntarse para formar una cosa como esta. Esto se conoce como una galaxia elíptica. Y bueno, yo por mucho tiempo dije, esto es una cosa aburrida, es un montón de estrellas que no tienen nada. Pero después la gente empezó a ver con más atención y se dio cuenta que en el centro pasan cosas chistosas. Por ejemplo, que hay agujeros negros supermasivos. La Vía Láctea no es una galaxia elíptica, como mencioné al principio. Si estuviéramos en una distribución redonda como esta, veríamos estrellas por todos lados. Y nosotros lo que vemos en el cielo es una estructura aplanada. Entonces, eh, una como esta definitivamente no es. Y entonces, ¿cuál sí es? Una vez más, tenemos galaxias con discos y brazos espirales muy bonitos, muy definidos. Tenemos galaxias con discos también, con brazos espirales rotos, más como revueltos. Son galaxias así como despeinadas. Tenemos galaxias con barras muy bien definidas, muy fotogénicas. Estas que son interactuantes, seguramente no es así la Vía Láctea, pero sí tenemos galaxias enanas, algunas con una barra medio definida, no del todo, otras sin forma de nada. ¿Cuál de estas es la Vía Láctea? Bueno, tenemos que rascar un poquito más para entender realmente cómo es nuestra galaxia. Resulta que el disco de la Vía Láctea tiene un montón de polvo, como ya mencioné, y un montón de gas. Todo el medio entre las estrellas está lleno de gas y polvo, y este gas es principalmente hidrógeno. Hidrógeno está hecho de un protón y un electrón dando vueltas alrededor. Ustedes probablemente saben que tanto los protones como los electrones tienen una cierta cantidad de, llamémosle momento angular intrínseco. Una forma simple de verlo es como si estuvieran dando vueltas. No es del todo correcto, pero pues, por el momento podemos decir que sí. Entonces podemos tener protones
y electrones que dan vueltas en el mismo sentido o que dan vueltas en sentidos contrarios. Resulta que si están los dos en el mismo sentido, empiezan a interactuar y eso tiene un poquito más de energía que si están dando vueltas en sentidos contrarios. Si tenemos un átomo de hidrógeno que está en este estado de que dan vueltas en el mismo sentido, puede pasar a este estado con sentidos contrarios y la diferencia de energía sale en forma de un fotón. Un fotón que se lleva esa diferencia de energía. Es una energía muy, muy, muy pequeñita. Son microelectronvolts, pero nos da una señal de luz en longitudes de onda de radio, en particular longitudes de onda de 21 centímetros. Es una emisión muy característica y que se da por todos lados en la galaxia. Entonces, la gente se puso a pensar, bueno, podemos utilizar esta emisión de longitud de onda de 21 centímetros para estudiar la galaxia. Obviamente la respuesta es sí, si no, no lo estuviera diciendo. Pero bueno, entonces, desde los 50, la gente empezó a utilizar radiotelescopios y muy rápidamente se pusieron a estudiar esta emisión de 21 centímetros buscando cómo está distribuida en el cielo. Y este fue el primer mapa de la Vía Láctea que pudieron hacer con esta emisión de 21 centímetros. Bueno, no sé ustedes, pero yo cuando era estudiante y vi este mapa, la verdad que me sentí decepcionado. No, esto se ve muy feo, no puede ser cierto. Sí, si nos echamos un par de cartones de cerveza y luego hacemos viscos, sí, podría ser como que hay un brazo espiral acá, tal vez hay otro por acá, pero sí, en realidad es una imagen medio decepcionante, pero fue la primera vez en que se fue posible estudiar la distribución de la Vía Láctea como un todo. Bueno, ¿podemos hacer más? ¿Podemos ir más allá? Por supuesto que sí. Regresemos a esta imagen. La imagen del cielo la imagen de todo el cielo. Tenemos estas partículas de polvo que se chupan la luz. Y también tenemos estrellas. No sé si ustedes saben, pero los materiales responden diferente a distintas longitudes de onda. Por eso se calientan los carros cuando los dejamos en el sol. Los vidrios de los carros son opacos a la luz infrarroja, pero son transparentes a la luz visible. Tenemos razones para pensar que el polvo le pasa justo al revés. Es opaco para la luz visible y es transparente en la luz infrarroja. Entonces, ¿qué tal si le tomamos una foto a una galaxia en luz infrarroja? ¿Qué tanto cambia? Esta galaxia probablemente la conocen, es M51, así es como se ve cuando la tomamos una foto con un telescopio normal en luz visible. Pero si la tomamos en el infrarrojo, ¡ay! ¿Por qué se ve así? ¡Qué lástima! Perdón, esta galaxia debería verse mucho mejor. Esta imagen debería verse así de grande. Bueno. El punto es que en el infrarrojo, en la longitud de onda de 2 micras, todas estas cosas oscuras desaparecen. La galaxia se ve muchísimo más suave. En una longitud de onda de 2 micras, el cielo se ve así. Esto es el lejano infrarrojo. Sí, todavía alcanzamos a ver un poco de polvo, pero ya se ve una distribución mucho más suave de luz. Como mencioné, la luz de las estrellas más viejas es más roja. Si nos vamos al infrarrojo, definitivamente vemos la mayor parte de las estrellas chiquitas, que aunque son chiquitas, son muchas. La mayor parte de la masa de la galaxia está en esas estrellas chiquitas. Entonces, si vemos el cielo o tomamos una foto
de algo en una longitud de onda de 2 micras, lo que estamos haciendo es que vemos la distribución de masa, las estrellas chiquitas que tienen la mayor parte de la masa de nuestra galaxia. Entonces, lo primero que vemos aquí cuando contrastamos con la foto de luz visible que ya he puesto un par de veces, es que primero todo se ve muchísimo más suave aquí. No se ve con tantos brincos, no se ve tan ruidosa como se veía la otra. Segundo, además de esa distribución suave, noten que si nos fijamos nada más en el centro del disco de la Vía Láctea, la luz no baja suavemente, como que da brincos. Aquí se ve un brinco. Viene bajando suavemente y ¡pum! Tiene un brinco. Y si dejamos pasar, volar la imaginación un poquito, aquí se ve otro. Y acá también. Cuando nos fijamos en la luz infrarroja, es posible ver brincos en el disco. Tenemos una pista más. Recuérdenla, vamos a regresar a eso. Bueno, entonces así se ve el cielo en el infrarrojo. ¿Qué tal si nos ponemos a buscar cómo se ve el cielo en otras longitudes de onda? Es un poco más complicado porque la atmósfera se vuelve opaca. No podemos, el mismo aire no nos deja ver todas las longitudes de onda posibles. Obviamente la atmósfera es transparente en la luz visible. Bueno, en esta gráfica lo que estoy presentando es aquí la longitud de onda de la luz y aquí la opacidad de la atmósfera. Pues cuando esta curva está hasta arriba, es que la atmósfera es completamente opaca, y cuando está hasta abajo, es que es más transparente. En el rango de luz visible es transparente. Pues es normal que nosotros hayamos evolucionado para ver luz donde la atmósfera puede pasar. Después sigue siendo más o menos transparente en el infrarrojo, pero un poco más, longitudes de onda un poco más largas. Luego se vuelve opaca. Toda esta región en el lejano infrarrojo la atmósfera es opaca y vuelve a hacerse transparente en longitudes de onda de radio, en centímetros, etcétera. Entonces, si queremos observar el cielo en estas longitudes de onda, donde el cielo, donde la atmósfera es opaca, necesitamos tener telescopios eh, espaciales. No podemos observar desde tierra. Desde tierra podemos ver en luz visible o podemos ver en longitudes de onda de radio, pero si queremos el infrarrojo lejano o queremos cosas de fotones muy energéticos como rayos X o gamma, necesitamos telescopios espaciales, necesitamos telescopios que estén fuera de la atmósfera de la Tierra. Y eso es lo que obtenemos aquí. Esta seguramente la conocen, la constelación de Orión. Pues, tenemos el cinturón, tenemos la nebulosa de Orión, y así es como se ve en el lejano infrarrojo. Es exactamente la misma dirección, solo que en luz visible y en luz infrarroja. La estructura se ve radicalmente diferente. De entrada, en el infrarrojo vemos muy pocas estrellas. Si vemos un poquito aquí, vemos una por acá, otra acá, pero nada comparado con lo que vemos en el visible. Aquí vemos una distribución suave, vemos emisión por todos lados. Resulta que lo que vemos en este infrarrojo lejano es ese polvo que nos estaba chupando la luz. Si nos vamos al infrarrojo lejano, el polvo se vuelve brillante. Y en particular en regiones de formación estelar, como esta parte de aquí, la espada de Orión, las estrellas que se están formando calientan el polvo a su alrededor y lo hacen muy, muy, muy brillante en el infrarrojo. Algunas estructuras como esta, por ejemplo, no la vemos ni de chiste en la luz visible. Entonces, bueno, ¿cómo se ve el cielo en este infrarrojo lejano? Este es un mapa de la parte central de la Vía Láctea, el disco de la Vía Láctea, tomada con este telescopio espacial, que se llama Spitzer. Este trabaja en el infrarrojo lejano. Este,
Esto es el centro de la galaxia y este panel de aquí debería ir de este lado y este panel va en el siguiente, pero decidieron ponerlo así para que fuera un poco más claro, ¿no? Entonces, este es el centro de la galaxia. Esto está de este lado. Y noten que tenemos, primero sí se ve un poquito de oscuro, pero nada comparado con lo visible. Se ve con la luz visible, se ve bastante menos. Y de nuevo se ven escalones cuando va bajando la intensidad para ambos lados. No disminuye de manera suave. Bueno, así se ve el infrarrojo. ¿Y qué tal en otras, si jugamos este juego con otras longitudes de onda? Por ejemplo, aquí esto es el submilimétrico. Son longitudes de onda más largas incluso que el infrarrojo lejano. Vemos estructuras filamentarias, vemos un montón de gas y polvo en el infrarrojo lejano, otra vez el telescopio Spitzer. Aquí vemos polvo caliente, vemos principalmente cosas asociadas a las regiones de formación estelar. Esto es como se ve esta misma escala en luz visible y en perdón, en el infrarrojo cercano, y esta es la luz visible. La Vía Láctea se ve radicalmente diferente en distintas longitudes de onda. Bueno, más allá, vamos a ver cómo se ve la Vía Láctea en fotones muy, muy, muy energéticos. Así es como se ve el cielo en rayos gamma. Esta foto fue tomada, bueno, es un conjunto de fotos que fue tomados con este telescopio espacial que se llama Fermi. Este detecta rayos gamma. Y una de las cosas que encontró es, apenas se alcanza a ver aquí, pero si seleccionamos solo rayos gamma de una cierta longitud de onda y lo sobreponemos en una imagen visible, se observa esto. Alrededor del centro de la galaxia tenemos estas burbujas de gas muy, muy, muy caliente que emite como loco en rayos gamma. Y las paredes de esas burbujas de rayos gamma están emitiendo un montón de rayos X. En ambos casos es emisión de fotones muy, muy, muy energéticos que parecieran estar asociados con algo que pasó en el centro de la Vía Láctea y que se expandió, que formó esta burbuja de gas caliente. Bueno, eso es parte de nuestra Vía Láctea, pero es motivo de otra plática. Ah, han- Todavía existe otro satélite que nos puede ayudar a entender qué es la Vía Láctea. Y ese se llama Gaia. Gaia es un telescopio espacial muy chistoso. No está diseñado realmente para tomar fotos del cielo. Lo que hace es medir distancias. Utiliza un método conocido como paralaje. Supongamos que estamos aquí en el Sol y Gaia está dando vueltas alrededor. Cuando Gaia está aquí en el punto A, observa esta estrella de color naranja con respecto al fondo de estrellas que están muy lejos. Entonces, lo ve en esta posición, entre estas dos de acá. Pero cuando Gaia está aquí en B, ve la estrella roja en esta otra posición. Entonces, en base a cómo cambia la posición aparente de la estrella entre una foto y otra, puede medir la distancia a la estrella. Este es otro método para medir distancias, conocido como paralaje. Según Gaia va dando vueltas aquí, esta estrella naranja se ve como que se mueve con respecto al fondo y en base a eso puede medir distancias. La, la forma en que Gaia
mide estos cambios de posición de las estrellas, es equivalente a si quisiéramos medir el ancho de un alfiler en la Luna. Ese es el nivel de precisión que Gaia puede medir. Gaia ha medido distancias a algo así como 1.000 millones de objetos en la Vía Láctea. Pero aún así es apenas como 1% de todas las estrellas de la Vía Láctea. Sin embargo, esto es mucho más de lo que jamás había podido hacerse. Esto es una simulación de las mediciones que hace Gaia. Obviamente, está exagerado. Los movimientos de las estrellas en la vida real son mucho más chicos, pero esto nos permite estimar las distancias a todos estos objetos. Cada uno se mueve más o menos dependiendo de la distancia a la que está. Y además tiene un movimiento transversal, como esta estrella de acá, que nos genera una forma como de resorte de esta forma. Entonces esto nos permite medir tanto distancias como velocidades a las galaxias, a las estrellas de nuestra galaxia. Bueno, entonces tenemos un montón de pistas. Tenemos el cielo como se ve en el lejano infrarrojo, en longitudes de onda de 2 micras, donde el polvo casi no nos afecta. Tenemos además cómo se ve el polvo, cómo se ven las regiones de formación estelar, cómo se ve la luz visible. Tenemos los mapas de Spitzer, tenemos toda la información que nos está dando Gaia de la distribución de las estrellas, tenemos los mapas de Fermi, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ponemos toda esa información cómo la juntamos para darnos una idea de cómo es la Vía Láctea? Entonces, aquí entran las simulaciones por computadora. Entonces, nosotros hacemos un modelito de la galaxia en la computadora y nos imaginamos que hubiera un astrónomo aquí adentro de la computadora que quiere hacer un mapa del cielo. Y entonces construye su mapa en base al modelito que nosotros estamos dando. Y con eso, ese mapa artificial, ese mapa sintético, es comparado con estos mapas. Y con eso, pues cambiamos la posición del observador o ponemos brazos espirales más grandes o rotos o ponemos más abiertos. Por ejemplo, esto que les decía de que el brillo baja por brincos, eso puede estar asociado con direcciones tangentes a los brazos espirales. Si el observador está viendo en esta dirección, va a ver el brazo espiral, pero súbitamente deja de verlo. Esto va a ser un lugar donde el brillo baja súbitamente, mientras que de este lado no va a haber eso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, jugamos con los parámetros, generamos muchos modelos diferentes y con eso terminamos con esta imagen. Así es como creemos que se ve la Vía Láctea. Esta imagen fue generada en base a juntar los mapas de Spitzer, los mapas no hablé de ello, pero de otros tipos de estrellas que se llaman gigantes rojas. Se juntó toda la información que se tenía hasta el momento y con eso se generó la imagen que estamos viendo en este momento. Así creemos que se ve la Vía Láctea. El Sol está como por aquí, afuerita de un pedazo de brazo espiral, pero la Vía Láctea en sí tiene brazos espirales razonablemente bien definidos, tiene una barra bastante roja en el centro y nosotros estamos como por aquí. Y bueno, con eso termino. Así es como creemos que descubrimos cómo es nuestra Vía Láctea. Muchas gracias.